¿Qué pasa si rompemos relaciones con China? ¿Le conviene a los países distanciarse de un peso pesado en el escenario internacional como lo es la República Popular China? Esto es geopolítica para todos. Empecemos por reconocer algo que, a estas alturas, es más que evidente. China es hoy en día el principal socio comercial de más del 75% de países de todo el mundo, superando a Estados Unidos que, 2 décadas atrás, era quien lideraba en este sentido en una proporción similar. Europa, con Alemania, Francia y Reino Unido a la cabeza, está fuertemente vinculada con China. De hecho, los estudios demuestran que en esos países se ve a China como la primera potencia económica global. Las principales economías europeas mantienen intercambios comerciales muy importantes con China y de ninguna manera se les ocurre terminar con ellos. China produce mucho de lo que esas naciones consumen, pero además compra enormes cantidades de productos a esos países. El propio Estados Unidos, que como sabemos lleva años intentando convencer al resto del mundo que lo mejor para sus economías es distanciarse del dragón asiático, también lo tiene como principal socio comercial. Y esto a pesar de los cambios en la política exterior impulsados durante la presidencia de Donald Trump. Los datos anteriores a las barreras arancelarias impuestas por la administración Trump a las importaciones desde China muestran claramente quiénes eran sus principales contrapartes en el comercio internacional, con China obviamente en el primer lugar. Y los datos posteriores a ese cambio en las reglas de juego, si bien desplazan mínimamente a la República Popular China a un segundo o tercer lugar, según los periodos que se tomen en consideración, ocultan una serie de maniobras que han sido tenidas en cuenta por los exportadores chinos para esquivar esas barreras. Por ejemplo, enviando sus productos desde puertos ubicados en otros países de la región y evitando así que ingresen a territorio estadounidense como producción de origen chino. En definitiva, esta y otras maniobras, de las que podemos hablar más adelante en algún otro video, ocultan en los papeles que China continúa siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces, lo que vemos es que Europa y Estados Unidos encuentran en China a su mejor aliado para hacer negocios. Lo mismo pasa en prácticamente toda África. También Asia y Oceanía se encuentran mayormente vinculados con China. América Latina es otra de las regiones que mantiene fuertes vínculos con la primera potencia económica de Asia Oriental, en especial América del Sur. Al día de hoy, la mayoría de los países de la parte sur del continente americano tiene como principal socio comercial a la República Popular China, e incluso algunos de ellos han firmado tratados de libre comercio con el país asiático. Otros buscan seguir sus pasos, y muchos ya se han incorporado a la iniciativa de la Franja y la Ruta. La excepción parece estar dada principalmente por la parte central de las Américas y toda la zona del Caribe ampliado. Allí el principal socio económico continúa siendo Estados Unidos, probablemente por la cercanía geográfica. No obstante, la influencia china se hace cada vez más importante, principalmente en la parte sur del continente americano. El intercambio comercial entre América Latina y China se ha multiplicado por 20 tan solo en la última década. Se han puesto en marcha proyectos en diversas áreas, como energía, transporte e infraestructura. Prácticamente todo el planeta se conecta con China a través de lo que se conoce como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, una estrategia de desarrollo de una infraestructura global para la cooperación internacional lanzada en 2013 y que se basa en la idea de negociar, construir y compartir mediados por relaciones de libre comercio entre las naciones. Con franja se hace referencia a las rutas terrestres para el transporte de carretera y ferroviario a través de Asia. Y con ruta se hace referencia a las rutas marítimas del Indo-Pacífico que atraviesan el sudeste asiático y llegan hasta el sur de Asia, Oriente Medio y África. Las propuestas de inversión incluyen la construcción de puertos, rascacielos, vías férreas, túneles ferroviarios, puentes, carreteras, aeropuertos, represas y centrales eléctricas térmicas. Se estima la finalización de las construcciones para el año 2049, año del centenario de la fundación de la República Popular China. Los analistas económicos prevén que la franja y la ruta impulse el PIB mundial en $7.1 billones por año desde el año 2040.
Hay que reconocer además que no se trata únicamente de importaciones y exportaciones desde y hacia China respectivamente, sino que también tenemos que hablar de la cantidad de corporaciones occidentales que optan por instalarse o asociarse con empresas chinas y desde allí producen para sus compradores en distintas partes del mundo. Ejemplos de esto hay un montón. Las compañías más importantes de teléfonos móviles fabrican en China. La gran mayoría de coches de nuevas energías, eléctricos, híbridos, impulsados a hidrógeno, todos ellos tienen sus procesos productivos radicados en China. Pero, ¿por qué eligen a China? Quienes no tienen demasiado conocimiento de estos asuntos suelen decir que China resulta más barato, más económico. Y la verdad es que no pueden estar más equivocados. Barato es producir en Pakistán, en Bangladesh y en otros tantos lugares también altamente industrializados, pero no en China. La respuesta a por qué eligen a China es clave para comenzar a entender el mundo en el que vivimos. Y la verdad es que las inversiones industriales e industriales de alta tecnología eligen instalarse en la República Popular China por al menos 3 grandes cualidades propias del gigante asiático e imposibles de replicar en otro país del planeta. Primero, la eficiencia. Nadie en el mundo puede producir con la eficiencia que lo hacen las empresas chinas. Segundo, y sumamente importante, lo que se conoce como cadenas de suministros. Para lo que se quiera producir, no importa de qué se trate, en China se encuentra todo, o casi todo, lo que el proceso productivo requiera. Y tercero, pero no menos importante, un aspecto político si se quiere, y que tiene que ver con la estabilidad y previsibilidad que brinda el país a todo aquel que quiera invertir o hacer negocios con ellos. Mientras que en los países occidentales, muchas de las condiciones pueden variar de forma repentina ante, por ejemplo, cambios de gobiernos. Ya vimos el caso de las barreras arancelarias impuestas por la administración estadounidense y que cambió abruptamente las reglas de juego. En China, lo acordado tiene asegurado su cumplimiento. En términos geopolíticos, estamos asistiendo a una reversión de la globalización. El proceso iniciado tras la Segunda Guerra Mundial, con el incremento constante de las comunicaciones e interdependencia de los países, que contó con el liderazgo de las potencias occidentales, principalmente las anglosajonas, se enfrenta hoy a un contexto histórico distinto al de su comienzo, y la principal potencia emergente busca adaptar, actualizar ese proceso a los tiempos que corren. China entiende que, en su forma actual, tal cual la conocemos, la globalización ha beneficiado a unos y perjudicado a otros. El norte global se ha enriquecido y ha alcanzado niveles de vida altísimos, mientras que las naciones del sur global han permanecido rezagadas, sin poder lograr condiciones medianamente dignas para sus pueblos y muchas veces sumergidos en la pobreza, la miseria y la desigualdad. El nuevo mundo globalizado que plantea China, con el que, como ya vimos, la mayoría de las naciones está de acuerdo, incluidas las principales potencias europeas, es el del desarrollo pacífico y conjunto de las naciones. Así lo expresa en el Libro Blanco, publicado con motivo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, en el que señala que su idea es aportar lo suyo para construir un mundo abierto, inclusivo, limpio, con paz duradera, seguridad universal y prosperidad común. Todo lo que China ha logrado hasta el día de hoy, como la erradicación de la pobreza absoluta en tan solo los últimos 40 años, lo ha hecho sin provocar conflictos con otros países, sin quitarle por la fuerza los recursos a nadie, sin firmar acuerdos deshonrosos con nadie. Ha sido siempre priorizando la paz, el respeto y los negocios mutuamente beneficiosos. Esto es algo que se puede leer en los libros blancos que periódicamente publica China, en los que expresa sus intenciones, sus planes de acción y que luego sigue al pie de la letra. La realidad demuestra que China sigue los pasos que planifica en cada uno de sus libros blancos. Ya casi llegando al final e intentando dar respuesta a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿qué pasa si rompemos relaciones con China? Bueno, está claro que quienes plantean esa posibilidad lo hacen poniendo por delante motivos ideológicos, pero ya vimos que lo ideológico no importa en los negocios internacionales. Los presidentes, los primeros ministros o los cancilleres o cualquier político dicen lo que sus seguidores desean escuchar, pero por detrás nadie se arriesga a perder un socio como China. ¿Por qué? Porque China es el principal comprador de lo que producen casi todos los países del planeta. Por ejemplo, Apple vende en China casi el 20% de su producción total de iPhones. Es impensable para esa compañía alejarse de ese mercado. Simplemente no existe otro país ni región en el mundo con la capacidad de adquirir ese 20% de teléfonos inteligentes que le sobrarían si no pudiera vendérselos al gigante asiático.
Entonces, si alguien decidiera alejarse comercialmente de China, a China no le afectaría, porque puede producir sus propios bienes sustitutos o porque puede comprárselos a alguien más. El único que perdería sería quien decida no comerciar con ellos. Y las enormes cantidades de soja, de carne, de lácteos o de lo que sea que los países latinoamericanos le venden a China, no se la pueden vender a nadie más. No existe otro país con la magnitud de consumo que tienen ellos. Este es el último punto que trataremos en este video. Obviamente quedará mucha información para más adelante. Si es que ustedes desean saber más sobre China, lo importante acá es que pensemos si estamos conformes con la globalización que tenemos. Si creemos que los países del sur global podremos algún día llegar a buenos resultados transitando este mismo camino, o si por el contrario no sería hora de cambiar un poco el rumbo y probar la alternativa que se nos presenta. Alguien puede pensar, y está en todo su derecho de hacerlo, que no quiere vivir en un mundo gobernado por China. La verdad, no sabemos si algo así vaya a pasar. En geopolítica no cuenta hacer suposiciones que no tengan sustento histórico concreto. Lo importante es la realidad, lo que se conoce, y hasta el momento lo único cierto es que China se ha negado a liderar el mundo. No figura un planteamiento así en ninguno de sus libros blancos, y además ha dicho que no a la propuesta de Estados Unidos para conformar un G2, es decir, se ha negado a formar parte de un grupo del que solo puedan participar las dos principales potencias mundiales y que no dé posibilidad de representación al resto de las naciones. Para terminar, vale señalar que la República Popular China, cayéndonos bien o mal, coincidiendo o no con su ideología o su sistema político interno, ostenta un logro digno de destacar y que puede ayudar a pensar mejor si es de temer o no su creciente influencia a nivel global. Estamos hablando de lo que ha sido su aporte al crecimiento del mundo en su conjunto en los últimos años. En este sentido, el Banco Mundial destaca a China como la nación que más aporta al crecimiento económico mundial, muy por encima de todas las potencias occidentales sumadas. Si te ha interesado el contenido, puedes dejar un me gusta, suscribirte y seguirnos en nuestras redes. Muchas gracias. Hasta la próxima.